¿Qué harías si la única criatura que parece darte la bienvenida en tu nuevo y terrible hogar es un animal salvaje con ojos que parecen humanos? Imagina perderlo absolutamente todo en cuestión de semanas: tu esposo, tu casa, tu dinero y tu dignidad. Imagina encontrarte sola en medio de una tormenta implacable, refugiándote en una cabaña que se cae a pedazos, con dos niños pequeños que te miran con ojos llorosos buscando una seguridad que ya no tienes para ofrecerles. Pero en la oscuridad más profunda, a veces brilla una luz que no pertenece a este mundo. Esta es la desgarradora historia de Isabela, una viuda que tocó fondo, y de cómo un zorro misterioso la guió hacia un destino que nadie, ni en sus sueños más locos, podría haber imaginado jamás. Prepárate, acomódate y sube el volumen, porque lo que ella está a punto de desenterrar bajo la lluvia y el lodo te dejará sin aliento y cambiará todo lo que crees saber sobre la suerte y la justicia. La lluvia no caía esa noche. La lluvia castigaba. Era como si el cielo mismo hubiera decidido llorar todas las lágrimas que Isabela se había tragado durante el último mes. El viejo camión de mudanzas, un vehículo alquilado con los últimos pesos que le quedaban en el bolsillo, tosió violentamente 2 veces antes de exhalar una nube de humo negro y morir definitivamente a 2 kilómetros de la entrada principal. El silencio que siguió al apagarse el motor fue más aterrador que el rugido de la tormenta. Isabela apretó el volante con sus manos finas y temblorosas, sus nudillos blancos por la tensión. Miró por el espejo retrovisor. En el asiento trasero, entre cajas de cartón húmedas y bolsas de ropa mal cerradas, dormían sus 2 razones para seguir respirando. Gabriel, de 9 años, con el ceño fruncido incluso en sueños, como si ya cargara con el peso de ser el hombre de la casa antes de tiempo, y la pequeña Valentina, de 5 años, abrazada a un oso de peluche al que le faltaba un ojo y que tenía más parches que felpa original. «Dios mío, ayúdame», susurró Isabela, pero su voz se perdió en el repiqueteo furioso del agua contra el metal oxidado del techo. No había opción, no podían quedarse allí. El frío de la sierra calaba hasta los huesos y la calefacción del camión había muerto junto con el motor. Isabela respiró hondo, tragándose el pánico que amenazaba con paralizarla, y se giró hacia atrás. «Gabriel, mi amor, despierta», dijo suavemente, sacudiendo el hombro del niño. «Valentina, despierta, princesa. Tenemos que caminar». La caminata hacia la casa fue un calvario. El lodo, espeso y pegajoso como brea, intentaba tragar sus zapatos a cada paso. El viento aullaba entre los árboles secos como almas en pena, doblando las ramas que parecían dedos esqueléticos intentando atraparlos. Cuando por fin la silueta de la finca El Olvido se recortó contra un relámpago, el corazón de Isabela se hundió hasta sus pies. No era una casa, era un cadáver arquitectónico, una estructura de madera grisácea, inclinada hacia la izquierda como si estuviera cansada de existir, con ventanas rotas que parecían cuencas vacías mirando hacia la nada. «Mamá, tengo miedo», lloriqueó Valentina aferrándose a la pierna de Isabela, empapada hasta la piel. «No pasa nada, mi vida. Es solo una casa vieja. Será una aventura, ya verás», mintió Isabela, con la voz quebrada por el esfuerzo de no echarse a llorar allí mismo. Entraron a empujones, luchando contra una puerta hinchada por la humedad. El interior olía a encierro, a polvo antiguo y a desesperanza. No había electricidad, por supuesto. Isabela sacó una linterna de mano que parpadeaba, proyectando sombras danzantes y macabras en las paredes desconchadas. Goteras rítmicas caían en varios puntos del salón, creando una sinfonía de miseria. Ploc, ploc, ploc. Mientras acomodaba a los niños en un rincón que parecía estar seco, usando mantas viejas para hacer un nido improvisado, la mente de Isabela viajó inevitablemente al pasado reciente, a ese abismo que la había traído hasta aquí. Hacía solo 6 meses, su vida era perfecta. Tenía a Roberto, su esposo amoroso. Tenían una casa llena de luz en la ciudad, cenas con amigos, risas. Pero el accidente de coche fue rápido, brutal e irreversible. Y luego, la segunda tragedia, la traición. Isabela recordaba con una claridad dolorosa
el día de la lectura del testamento. La familia de Roberto, aquellos que le sonreían en las fiestas de Navidad, se transformaron en buitres. Aparecieron deudas que ella desconocía, documentos firmados por Roberto en momentos de crisis empresarial que ella ignoraba. Su suegra, una mujer de hielo y perlas, la miró por encima de sus gafas y le dijo sin remordimiento: «La casa de la ciudad paga la deuda, querida. Y el negocio, bueno, el negocio nunca fue tuyo. Te queda esa propiedad en la sierra, esa tierra inútil que Roberto compró por capricho. Vete allí. Es lo único que te pertenece». Y así, despojada, humillada y viuda, Isabela había llegado a el olvido. El nombre de la finca no podía ser más apropiado. El mundo la había olvidado. «Tengo hambre, mamá». La voz de Gabriel la sacó de sus recuerdos. El niño la miraba con una mezcla de expectativa y resignación que le partió el corazón. Isabela rebuscó en la única bolsa de comida que habían logrado traer bajo la lluvia. Sacó un paquete de galletas y 2 manzanas. «Esta noche haremos un picnic nocturno», dijo ella, forzando una sonrisa que le dolía en la cara. Mañana buscaré leña seca y haremos fuego. Y conseguiremos más comida. Lo prometo». Comieron en silencio, con el sonido del viento golpeando las ventanas como si quisiera entrar a terminar el trabajo. El agotamiento venció a los niños rápidamente. Se durmieron acurrucados uno contra el otro, buscando calor. Isabela se quedó despierta, vigilando la oscuridad con la linterna apagada para ahorrar baterías. Se sentía pequeña, insignificante ante la inmensidad de la noche y la crueldad de su destino. Fue entonces, cerca de las 3 de la madrugada, cuando sucedió. La lluvia había disminuido ligeramente, convirtiéndose en una llovizna constante y silenciosa. Valentina se movió en sueños y murmuró algo. Isabela le acarició el cabello, pero la niña abrió los ojos de golpe y señaló hacia la ventana del frente, donde faltaba un cristal y el viento movía una cortina andrajosa. «Mamá». «Mira», susurró la niña con voz adormilada. «El perrito triste». Isabela frunció el ceño y encendió la linterna, apuntando hacia la ventana. Su corazón dio un vuelco violento. No era un perro. De pie en la barandilla de la vieja veranda, totalmente inmóvil a pesar del viento, había un zorro. Pero no era un zorro común. Su pelaje, aunque mojado y apelmazado por la tormenta, brillaba con un tono rojizo intenso bajo la luz de la linterna. Lo más inquietante, sin embargo, eran sus ojos. 2 orbes dorados, líquidos y profundos, que no reflejaban el miedo instintivo de un animal salvaje ante la luz. El zorro la miraba fijamente a los ojos, con una intensidad inteligente, casi humana, como si la estuviera evaluando, juzgando su alma. «Es un zorro, Valentina. No te muevas», ordenó Isabela en un susurro, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El animal ladeó la cabeza. No mostró los dientes, no gruñó. Simplemente soltó un sonido extraño, un gemido agudo que sonó casi como una invitación o quizás una advertencia. «¿Tiene hambre?», preguntó Valentina sentándose. Su inocencia era un contraste brutal con la tensión del momento. De repente, una ráfaga de viento particularmente fuerte golpeó la casa. La puerta principal, cuyo cerrojo estaba podrido y apenas se sostenía, se abrió de golpe con un estruendo que hizo gritar a los niños. La tormenta irrumpió en la sala, apagando la vela que Isabela había encendido y haciendo rodar la linterna por el suelo. En la confusión de sombras y viento, Isabela vio una mancha rojiza cruzar el umbral. El zorro había entrado. «¡Atrás, Gabriel, Valentina, atrás!», gritó Isabela buscando a tientas algo, un palo, una piedra, lo que fuera para defender a sus hijos. Pero el animal no atacó. Con una agilidad sobrenatural, el zorro saltó sobre las mantas donde dormían los niños. Sus mandíbulas se cerraron suavemente, no sobre un brazo o una pierna, sino sobre el cuello del oso de peluche de Valentina. El viejo oso remendado, el único consuelo que le quedaba a su hija, en medio de aquel infierno. «¡No! ¡Mi osito!», chilló Valentina estirando los brazos. El zorro, con el oso en la boca, se detuvo un segundo en la puerta abierta.
Se giró hacia Isabela una última vez. Bajo el resplandor de un relámpago lejano, sus ojos dorados brillaron con una urgencia incomprensible. Dio un ladrido seco y salió corriendo hacia la oscuridad de la tormenta. Valentina rompió en un llanto desconsolado, un sonido agónico que resonó en las paredes vacías de la casa. «Mamá, se lo llevó, es mío, es mío», gritaba la niña intentando correr hacia la puerta. Isabela la atrapó antes de que saliera al porche mojado. «Espera aquí». El corazón de Isabela latía desbocado. Era absurdo, era una locura, era solo un juguete viejo y sucio, pero ver a su hija llorar así, después de haber perdido a su padre, su casa y su vida entera, algo se rompió dentro de Isabela. Una furia maternal, primitiva y caliente, inundó sus venas, borrando el miedo y el frío. No permitiría que este lugar maldito le quitara ni una sola cosa más a su familia, ni siquiera un oso de peluche. «Escúchame, Gabriel», dijo Isabela con voz de acero, agarrando al niño por los hombros. «Cierra la puerta. Pon la silla contra el pomo. No abras a nadie hasta que yo vuelva. A nadie, ¿entendiste? Mamá, no vayas, está oscuro», suplicó Gabriel con los ojos llenos de terror. «Cuida a tu hermana. Vuelvo enseguida». Isabela agarró la linterna del suelo, se subió el cuello de su chaqueta empapada y, ignorando cada instinto de supervivencia que le gritaba que se quedara a salvo, cruzó el umbral hacia la noche tormentosa. Queridos oyentes, antes de que Isabela dé ese primer paso hacia lo desconocido, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes habrían salido? ¿Habrían arriesgado su vida en una tormenta desconocida por el juguete de un niño? ¿O hay algo más que nos empuja a enfrentar la oscuridad cuando ya no tenemos nada que perder? Déjenme su respuesta en los comentarios. Díganme desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche. Y por favor, no olviden suscribirse y darle me gusta si quieren saber qué se esconde. En la niebla, Isabela corrió. Sus botas resbalaban en el fango. El haz de luz de la linterna cortaba la lluvia como una espada de luz débil. «¡Devuélvelo!», gritó al viento. Y entonces lo vio. A unos 20 metros, al borde del bosque que rodeaba la finca, el zorro estaba sentado. La esperaba. Tenía el oso en la boca, pero no lo destrozaba. Al ver que Isabela lo seguía, se levantó. No corrió despavorido. Trotó unos metros y se detuvo de nuevo, mirando hacia atrás, asegurándose de que ella no perdiera el rastro. Era una invitación, una guía. El miedo le helaba la sangre, pero la adrenalina la quemaba. Isabela apretó los dientes y dio otro paso hacia el bosque. No sabía a dónde la llevaba aquel animal, ni qué intenciones tenía esa mirada dorada que parecía saber demasiado. Solo sabía una cosa. Esa noche, la viuda no iba a ser la víctima. Esa noche, ella iba a recuperar lo que era suyo, aunque tuviera que seguir a ese zorro hasta las mismas puertas del infierno. Pero lo que Isabela no sabía, mientras sus pies se hundían en la maleza espinosa, era que no estaba persiguiendo a un ladrón. Estaba persiguiendo a su destino, y bajo la tierra, en algún lugar entre las sombras de los árboles antiguos, un secreto enterrado durante décadas aguardaba su llegada, latiendo como un segundo corazón en la oscuridad. Isabela cruzó la línea de los árboles y la casa desapareció a sus espaldas. Ahora solo estaban ella, la tormenta y los ojos brillantes del zorro guiándola hacia lo profundo. El bosque no era simplemente una colección de árboles. Esa noche, bajo la furia del temporal, parecía un organismo vivo y hostil que respiraba a través del viento. Isabela avanzaba a trompicones, con el haz de luz de su linterna cortando la oscuridad como un cuchillo desafilado que apenas lograba penetrar la cortina de agua. Las ramas bajas, invisibles en la penumbra, azotaban su rostro y sus brazos, dejando rasguños que ardían con el frío, pero ella apenas sentía el dolor físico. Su mente estaba anclada en una sola imagen, la cola rojiza de aquel animal desapareciendo entre la maleza y el peluche de su hija colgando de sus fauces. «¡Espera!», gritó su voz desgarrándose al competir con el estruendo de los truenos que sacudían el suelo bajo sus pies. El terreno era traicionero. El barro, convertido en una trampa viscosa por horas de lluvia torrencial,
se aferraba a sus botas, intentando retenerla, intentando obligarla a rendirse y regresar a la cabaña decrépita. Cada paso era una batalla ganada contra la gravedad y el agotamiento. En 2 ocasiones, Isabela resbaló cayendo de rodillas sobre la tierra helada, sintiendo cómo el fango se filtraba a través de sus pantalones vaqueros, helando su piel. En cualquier otra circunstancia, el miedo a la oscuridad, a las serpientes o a perderse habría paralizado a una mujer de ciudad como ella. Pero esa noche, el instinto de madre había suprimido el sentido común. No iba a volver con las manos vacías. No podía mirar a Valentina a los ojos y decirle que el mundo le había quitado otra cosa más. A unos 30 metros por delante, el zorro se detuvo de nuevo. Isabela se limpió el agua de los ojos y enfocó la luz temblorosa. Allí estaba. El animal no huía despavorido como lo haría una bestia salvaje perseguida por un humano. Al contrario, la criatura permanecía sentada sobre una roca sobresaliente, con una calma regia que resultaba desconcertante. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad, fijos en ella, parpadeando lentamente. Parecía estar midiéndola, calculando su resistencia, o quizás dándole tiempo para recuperar el aliento. «¿Por qué haces esto?», murmuró Isabela, jadeando, con el vapor de su respiración mezclándose con la neblina que comenzaba a levantarse del suelo. Como respuesta, el zorro se levantó, sacudió su pelaje empapado lanzando un rocío brillante al aire y reanudó su marcha, esta vez desviándose del sendero principal hacia una zona donde la vegetación era más densa y antigua. Isabela dudó por una fracción de segundo. Aquella dirección la alejaba de cualquier camino conocido, adentrándose en el corazón salvaje de la finca El Olvido. Miró hacia atrás, pero la cabaña ya no era visible. La lluvia había borrado cualquier rastro de civilización. Un relámpago iluminó el cielo, dibujando sombras alargadas y retorcidas que parecían espectros danzando entre los robles. El miedo, frío y agudo, le subió por la espina dorsal. Estaba dejando solos a Gabriel y Valentina. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si se perdía y no podía volver? Pero entonces el zorro emitió ese sonido peculiar nuevamente, aquel gemido que no sonaba a amenaza, sino a urgencia. Isabela apretó los dientes, aferró la linterna con fuerza renovada y siguió adelante. A medida que se adentraban en la espesura, la tormenta comenzó a cambiar. La lluvia torrencial dio paso a una llovizna fina y una niebla densa, casi sobrenatural, que amortiguaba los sonidos. El rugido del viento se transformó en un susurro constante entre las hojas. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible, entrando en un dominio donde el tiempo se movía de manera diferente. El animal la guió a través de zarzales que parecían abrirse a su paso y cerrarse tras ella. Subieron una loma empinada, resbaladiza y llena de piedras sueltas. Isabela sentía que sus pulmones iban a estallar, pero la silueta rojiza siempre estaba allí, unos pasos por delante, como un faro en medio del naufragio. Finalmente, tras lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos de caminata infernal, el terreno se niveló. El zorro se detuvo en seco y se sentó, mirando hacia una estructura que se alzaba entre la bruma. Isabela se detuvo a su lado, iluminando con la linterna. Ante ella se erguían las ruinas de lo que alguna vez debió ser una capilla o un pequeño santuario de piedra. El techo había colapsado hacía décadas, probablemente siglos, y las paredes estaban cubiertas de un manto grueso de hiedra y musgo. Un arco de piedra, milagrosamente intacto, marcaba la entrada a aquel recinto sagrado y olvidado. La atmósfera allí era pesada, cargada de una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca. «¿Dónde estamos?», susurró Isabela, sintiéndose una intrusa en un lugar que no debería ser perturbado. El zorro caminó con pasos elegantes hacia el centro de las ruinas, donde el suelo de piedra estaba roto y levantado por las raíces de un árbol inmenso que había crecido en un lateral. Con una delicadeza sorprendente, el animal abrió la boca y depositó el oso de peluche sobre una losa de piedra plana, limpia de musgo, justo en el centro del antiguo recinto. Isabela soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo.
Gracias, dijo dando un paso vacilante hacia el juguete. Sin embargo, cuando se agachó para recuperar el peluche, esperando que el zorro huyera ante su proximidad, sucedió algo que la dejó paralizada. El animal no se movió. Se quedó allí a menos de 1 metro de ella, observándola con una intensidad que trascendía la barrera entre especies, y entonces comenzó a actuar de una manera frenética. El zorro empezó a rascar la tierra con sus patas delanteras. No lo hacía al azar. Arañaba furiosamente el suelo justo al lado de la losa de piedra donde había dejado el oso. La tierra allí no estaba compactada ni cubierta de vegetación como en el resto de la ruina. Parecía extrañamente suelta, barro mezclado con grava, como si hubiera sido removida y vuelta a asentar con el paso de los años, pero sin llegar a solidificarse del todo. Isabela retrocedió un paso, asustada por la repentina violencia de los movimientos del animal. El zorro se detuvo, jadeando, y la miró. Luego miró a la tierra. Volvió a mirarla a ella y soltó un ladrido corto y autoritario. Golpeó el suelo con su pata delantera derecha. 1, 2, 3 veces. El mensaje era imposible de ignorar. No era un juego. No era un comportamiento animal errático. Era una orden. Cava. Isabela miró el oso de peluche, sucio de barro pero intacto, y luego miró el agujero incipiente que el animal había comenzado. Se acercó lentamente, iluminando el suelo. Algo en la disposición de las piedras le llamó la atención. La losa plana donde descansaba el juguete tenía una inscripción apenas visible, erosionada por el tiempo. Pasó sus dedos temblorosos por la superficie fría y húmeda, limpiando la capa de lodo. Era un escudo, un blasón antiguo tallado en la roca. Representaba un roble atravesado por un rayo y a sus pies la figura estilizada de un cánido. Un zorro. Isabela sintió un vértigo repentino. Ese símbolo lo había visto antes. Estaba en el anillo de sello que su marido guardaba en una caja fuerte, una reliquia de familia que él decía que pertenecía a un tío loco y lejano del que nadie hablaba. El mismo tío que le había dejado esta propiedad en herencia. El zorro volvió a gemir, empujando el hocico contra la tierra suelta, insistiendo. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó Isabela al aire, sintiendo cómo el misterio la envolvía más fuerte que la niebla. La realidad de su situación la golpeó de nuevo. Estaba sola, en medio de la nada, hablando con un animal salvaje sobre una tumba o un escondite antiguo. Debería tomar el oso y correr de vuelta con sus hijos. Debería olvidar todo esto. Pero la desesperación es una llave poderosa que abre puertas que la sensatez mantendría cerradas. Isabela no tenía dinero, no tenía futuro, y el destino la había arrastrado hasta este punto exacto del mapa. Si había algo allí abajo, lo que fuera, tenía que saberlo. Se arrodilló en el barro, sin importarle ya la suciedad ni el frío. Dejó la linterna en el suelo, enfocando el punto que el zorro señalaba. Está bien, dijo con la voz temblorosa pero decidida. Veamos qué quieres mostrarme. Isabela hundió sus manos desnudas en la tierra. Estaba fría y húmeda, llena de piedras pequeñas que le cortaban la piel de los dedos, pero cedía con relativa facilidad. El zorro se sentó a su lado, vigilante, con las orejas enhiestas, rotando la cabeza ante cualquier sonido del bosque, convertido en el guardián de aquella excavación improvisada. Durante minutos que parecieron eternos, Isabela cavó. Sus uñas se llenaron de tierra negra, sus hombros ardían por el esfuerzo, y el sudor se mezclaba con la lluvia en su frente. «Solo un poco más», se decía a sí misma, «solo un poco más y me voy». De repente sus dedos chocaron contra algo duro. No era una piedra. La textura era diferente. Era lisa, fría, artificial. Isabela se detuvo, con el corazón martilleando contra sus costillas. Limpió frenéticamente la superficie del objeto enterrado. Bajo la capa de barro apareció el brillo opaco del metal oxidado. Parecía la esquina de una caja, o quizás un cofre, reforzado con bandas de hierro. El zorro se levantó de inmediato. Acercó su hocico al metal expuesto y olfateó profundamente. Luego levantó la cabeza hacia el cielo nocturno y soltó un aullido largo y melancólico que resonó en todo el valle.
un sonido que hizo que los pájaros nocturnos levantaran el vuelo asustados. Isabela se quedó petrificada mirando el metal enterrado. ¿Qué era aquello? ¿Un tesoro olvidado? ¿Los restos de un crimen? ¿O algo mucho más peligroso? Antes de que pudiera procesar lo que había encontrado, un sonido diferente rompió la atmósfera mística de la ruina. Era el crujido de una rama rompiéndose. No había sido el viento. Eran pasos pesados, humanos, acercándose desde la dirección opuesta a la que ella había venido. Alguien más estaba en el bosque esa noche. Alguien que no quería ser visto, pero que había escuchado el aullido del zorro. El animal giró la cabeza bruscamente hacia la oscuridad, enseñando los dientes por primera vez, con un gruñido bajo y gutural que vibró en el pecho de Isabela. El peligro ya no era la tormenta. El peligro tenía dos piernas y se acercaba rápidamente. Isabela apagó la linterna de golpe, sumiéndose en la oscuridad total, abrazada a la tierra y al secreto que acababa de rozar con la punta de los dedos. El sonido de la rama crujiendo había congelado el tiempo en el bosque. Isabela, tendida sobre el fango frío con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Los pasos pesados que habían profanado la quietud de la noche se detuvieron unos instantes, vacilantes, como si el intruso estuviera escudriñando las sombras, buscando la fuente de aquel aullido sobrenatural que el zorro había emitido segundos antes. Sin embargo, fuera quien fuera el dueño de esas pisadas, decidió no adentrarse en las ruinas. Quizás fue el miedo supersticioso que rodeaba a la finca el olvido, o tal vez la densidad impenetrable de la niebla, pero los pasos retomaron su marcha, alejándose lentamente hasta perderse en la espesura. Solo cuando el silencio volvió a ser absoluto, Isabela se atrevió a exhalar. El zorro, que había permanecido tenso como un resorte de acero, relajó la postura y se sentó de nuevo, observándola con esos ojos de oro líquido que parecían brillar con luz propia. No hubo necesidad de palabras ni de señales. El pacto estaba sellado. Isabela marcó el lugar exacto de la excavación, colocando 3 piedras en forma de triángulo sobre el metal expuesto y cubriéndolo todo apresuradamente con hojarasca y ramas muertas. «Volveré», susurró prometiéndoselo tanto al animal como a sí misma. El regreso a la cabaña fue un borrón de adrenalina y agotamiento. Al llegar, encontró a Gabriel montando guardia junto a la puerta, dormido con un palo de escoba en las manos, y a Valentina profundamente dormida abrazada a su chaqueta, ya sin el oso. Verlos así, tan frágiles y vulnerables en medio de aquella desolación, endureció algo dentro de Isabela. Ya no era solo una viuda triste, era una leona acorralada. El amanecer llegó no con la calidez del sol, sino con una luz grisácea y pálida que revelaba la verdadera magnitud de la decadencia de la finca. Pero Isabela no tenía tiempo para lamentaciones. Mientras los niños desayunaban las últimas galletas rancias, ella rebuscó en un viejo cobertizo anexo que milagrosamente se mantenía en pie. Entre telarañas del tamaño de sábanas y herramientas oxidadas inservibles, encontró lo que buscaba: una pala de mango largo, con la madera astillada pero firme, y un zapapico con la punta roma. «Niños, vamos a dar un paseo», anunció con una falsa alegría que esperaba que ellos no detectaran. «Vamos a buscar el osito de Valentina». La caminata de regreso a las ruinas bajo la luz del día fue menos aterradora, pero igual de ardua. Cuando llegaron al antiguo santuario de piedra, el zorro estaba allí. No se había movido. Estaba echado sobre el muro derruido, tomando los escasos rayos de sol que filtraban las nubes, como un monarca vigilando sus dominios. Lo que sucedió a continuación hizo que Isabela soltara la pala del asombro. Valentina, al ver al animal, no gritó ni corrió, simplemente caminó hacia él con los brazos abiertos. «¿Encontraste mi osito?», exclamó la niña con inocencia. Isabela hizo ademán de detenerla, temiendo una mordida, pero el zorro bajó del muro y se dejó acariciar la cabeza por la pequeña mano de 5 años. Fue una imagen surrealista, la bestia salvaje y la niña, conectadas por una comprensión que los adultos habían olvidado hacía mucho tiempo. El animal miró a Isabela por encima del hombro de la niña
y en esa mirada había una urgencia renovada. El tiempo corre. Cava. Isabela y Gabriel comenzaron el trabajo. La tierra, que la noche anterior parecía ceder, bajo la luz del día se revelaba compacta y llena de raíces rebeldes. Isabela golpeaba el suelo con el zapapico, rompiendo la costra dura, mientras Gabriel, con una madurez que ningún niño de 9 años debería tener, retiraba los escombros con la pala. «Mamá, ¿qué estamos buscando?», preguntó el niño limpiándose el sudor que le corría por la frente sucia de tierra. «Una oportunidad, Gabriel». «Estamos buscando una oportunidad», respondió ella, sin detener el ritmo frenético de sus golpes. Las horas pasaron. El sol alcanzó su cenit, oculto tras nubes de tormenta que amenazaban con regresar. Las manos de Isabela, acostumbradas a las teclas de un piano y no al mango de una herramienta de labranza, estaban en carne viva. Ampollas reventadas sangraban, mezclándose con el barro, pero ella no paraba. El agujero ya tenía casi 1 metro de profundidad y se ensanchaba alrededor de la esquina metálica que habían descubierto. De repente, el zorro, que había estado jugando tranquilamente con Valentina a unos metros de distancia, se irguió de golpe. Sus orejas giraron hacia el oeste y emitió un ladrido seco, muy diferente a los anteriores. Era una alarma. Isabela dejó el zapapico y escuchó. Al principio fue solo el viento, pero luego lo oyó. El sonido rítmico y pesado de cascos golpeando la tierra húmeda. Alguien venía a caballo. «Gabriel, saca a tu hermana de aquí. Escóndanse detrás del muro trasero». «¡Rápido!», ordenó Isabela en un susurro urgente. «Pero mamá, ahora». Los niños corrieron a ocultarse justo cuando la figura de un jinete emergía de entre los árboles. Era un hombre imponente, montado en un caballo negro de pura sangre, que parecía demasiado elegante para aquel terreno escabroso. El hombre vestía un traje de montar impecable, con botas de cuero lustrado que contrastaban obscenamente con la pobreza del entorno. Su rostro era ancho, de piel curtida, con un bigote gris bien recortado y unos ojos oscuros que escaneaban todo con la frialdad de un reptil. Don Fausto, el dueño de todo el valle, excepto de la finca El Olvido. El jinete detuvo su caballo justo al borde de las ruinas, mirando a Isabela desde su altura con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Buenos días», dijo con una voz profunda y rasposa que sonaba a falsa cortesía. «No esperaba encontrar a nadie en este basurero. Usted debe ser la viuda del pobre Roberto. Isabela, ¿cierto?». Isabela se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones, intentando recuperar algo de dignidad, a pesar de estar cubierta de lodo de pies a cabeza. «Soy yo, y esta es mi propiedad privada. ¿Qué hace aquí?». Don Fausto soltó una risa breve y seca. «Propiedad. Vamos, señora. Esto es un montón de piedras y zarzas. Solo pasaba a saludar a mi nueva vecina. Soy Fausto Morales, dueño de las tierras colindantes, es decir, de todo lo que usted ve hasta el horizonte». El caballo resopló y dio un paso hacia el agujero. Fausto miró la excavación y luego clavó sus ojos en Isabela. Su expresión cambió sutilmente. La sonrisa desapareció. «Veo que está haciendo jardinería. Un poco profundo para plantar flores, ¿no le parece?». «Estoy arreglando los cimientos», mintió Isabela, sosteniendo la mirada del hombre con un valor que no sentía. Fausto se inclinó hacia adelante en su silla de montar. «Escúcheme bien, doña Isabela. Este lugar no es seguro para una mujer sola con niños. La sierra es traicionera. Hay accidentes, deslizamientos de tierra, animales salvajes, gente de mala vida que se esconde en el bosque. Sé cuidarme sola», respondió ella apretando el mango de la pala como si fuera un arma. «Le haré una oferta», continuó Fausto ignorándola. «Le daré una suma generosa por este pedazo de tierra maldita. Lo suficiente para que tome un autobús y regrese a la ciudad, a un pequeño apartamento donde sus hijos estén seguros. Firme los papeles hoy y mañana podrá olvidar que este lugar existe». La oferta era tentadora. Hace 2 días, Isabela habría llorado de gratitud. Pero ahora, con el zorro observando desde las sombras y el metal bajo sus pies vibrando con una promesa silenciosa, algo le decía que Fausto
No quería la tierra por caridad. Él tenía miedo. Miedo de lo que ella pudiera encontrar. «No está en venta», dijo Isabela con firmeza. La cara de don Fausto se endureció. La máscara de cortesía cayó por completo. «Es una lástima. A veces la terquedad de los forasteros les cuesta caro. Le doy 24 horas para pensarlo, Isabela. Después de eso, bueno, no puedo garantizar que las autoridades no intervengan. Los servicios sociales suelen ser muy estrictos con las madres que hacen vivir a sus hijos en ruinas insalubres». La amenaza fue clara y directa al corazón. Fausto espoleó a su caballo y dio media vuelta. Antes de desaparecer entre los árboles, se giró una última vez. «Cuidado con lo que desentierra, viuda. A veces los muertos muerden». En cuanto el sonido de los cascos se desvaneció, Isabela sintió que las piernas le fallaban. Gabriel y Valentina salieron de su escondite. «Mamá, ese hombre era malo», dijo Valentina abrazándose a la pierna de Isabela. El zorro salió de entre las sombras del muro. Miró en la dirección por donde se había ido Fausto y erizó el pelaje del lomo, mostrando los dientes en un gruñido silencioso de odio puro. Luego corrió hacia el agujero y empezó a ladrar frenéticamente. Isabela entendió el mensaje. Fausto no iba a esperar 24 horas. Había visto la excavación. Había visto su determinación. Volvería y no volvería solo ni con palabras amables. Tenían que sacar lo que fuera que estaba allí abajo ahora mismo. «Gabriel, toma la pala», dijo Isabela con la voz temblando por la urgencia. «Tenemos que sacarlo». Ya. Volvieron al trabajo con una desesperación febril. El cansancio desapareció, reemplazado por el terror puro de perderlo todo. Isabela golpeaba, Gabriel paleaba. 10 minutos, 20, 30. El agujero se hizo más profundo, más ancho, y entonces sucedió. Isabela alzó el zapapico por encima de su cabeza y lo dejó caer con todas sus fuerzas. La punta de metal atravesó la capa de tierra endurecida y golpeó algo que no era roca ni raíz. ¡Clang! El sonido fue hueco, metálico y resonante. Un sonido profundo que pareció vibrar en los huesos de Isabela. El zorro aulló triunfante. Isabela cayó de rodillas y empezó a apartar la tierra con las manos, arañando como un animal. Gabriel la ayudó. Poco a poco, la forma se reveló. No era solo una esquina, era una tapa de hierro negro reforzada con bandas de bronce verdoso por la oxidación, cubierta de inscripciones y sellada con cera roja que, increíblemente, había resistido el paso del tiempo. Era un cofre, un arcón pesado, antiguo y sin lugar a dudas escondido para que nadie jamás lo encontrara. «Mamá», susurró Gabriel, con los ojos abiertos como platos. «¿Es un tesoro?» Isabela pasó la mano por la cerradura del cofre. Estaba fría, helada. «No lo sé, hijo», respondió sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Pero sea lo que sea, don Fausto mataría por esto». Intentó levantar la tapa, pero estaba cerrada con llave. Trató de mover el cofre, pero pesaba como si estuviera lleno de plomo. «Ayúdame a sacarlo. Tenemos que llevarlo a la casa antes de que anochezca». Pero mientras luchaban por mover el pesado objeto, el viento cambió de dirección. El zorro dejó de celebrar y giró la cabeza hacia el camino principal. Sus orejas se pegaron a su cráneo y retrocedió, pegándose a las piernas de Isabela. A lo lejos, muy a lo lejos, se escuchó el rugido de un motor. No era un caballo esta vez, era un vehículo. Y se acercaba rápido. Don Fausto no había ido a casa a descansar. Había ido a buscar refuerzos. «¡Rápido!», gritó Isabela, sintiendo que el pánico le cerraba la garganta. «Empuja, Gabriel, empuja con tu vida». Estaban atrapados en el agujero, con un secreto de 100 años entre las manos y el peligro acercándose a toda velocidad por el camino de tierra. La carrera contra el tiempo había terminado. Ahora comenzaba la batalla por la supervivencia. El rugido del motor se acercaba como una bestia de metal hambrienta, devorando la distancia que separaba la carretera principal del sendero oculto. El sonido vibraba en el aire húmedo,
mezclándose con el latido desbocado del corazón de Isabela. No había tiempo para pensar, solo para actuar. El instinto de supervivencia, ese que había estado dormido bajo capas de tristeza y resignación durante meses, despertó con una ferocidad inusitada. ¡Tiren!, gritó Isabela, con los dientes apretados y las venas del cuello marcadas por el esfuerzo. Ella y Gabriel agarraron las asas laterales del cofre de hierro. El objeto era obscenamente pesado, un ancla al pasado que se negaba a ser movida. Sus botas resbalaban en el barro aceitoso del fondo del agujero. Por un segundo aterrador, pareció que la tierra ganaría la batalla, reclamando su secreto de vuelta. Pero entonces Valentina, pequeña y frágil, empujó desde atrás con sus diminutas manos, sumando su fuerza inocente a la desesperación de su madre y su hermano. Con un grito gutural que rasgó su garganta, Isabela logró alzar el arcón lo suficiente para apoyarlo en el borde del foso. El metal chirrió contra la piedra. Jadeando, salieron del agujero y tiraron del cofre hacia la superficie, arrastrándolo sobre la hojarasca mojada. El zorro, que hasta ese momento había estado vigilando el camino, corrió hacia ellos. No ladró, pero mordió suavemente el pantalón de Gabriel y tiró hacia la izquierda, lejos del sendero principal, hacia la espesura más densa del bosque de robles. «Nos está guiando», dijo Gabriel, con la cara manchada de lodo y lágrimas secas. «Mamá, tenemos que seguirlo». Isabela asintió. No podían volver por el camino abierto. Serían un blanco fácil para los faros del vehículo que se aproximaba. «Agarren el otro lado, a la de 3. 1, 2, 3. Levantaron el cofre entre los dos, con los músculos de los brazos ardiendo como si tuvieran fuego líquido en las venas. Se adentraron en la maleza, siguiendo la cola rojiza que ondeaba delante de ellos como una bandera de guerra. Las espinas rasgaban su ropa y su piel, pero el dolor era irrelevante. Solo importaba llegar a la casa. La finca El Olvido era una ruina, sí, pero tenía paredes y puertas. Era su fortaleza. Apenas habían avanzado 50 metros entre los arbustos cuando unos haces de luz blanca y potente barrieron la zona de las ruinas que acababan de abandonar. El vehículo de don Fausto había llegado. Se escucharon portazos violentos y voces de hombres gritando órdenes. «Busquen por todos lados, esa mujer no puede haber ido lejos». La voz de Fausto tronó en la distancia, cargada de una ira venenosa. Isabela se llevó un dedo a los labios, indicando silencio absoluto a sus hijos. Se quedaron inmóviles, agazapados en la oscuridad, abrazados al cofre frío. El zorro se tendió sobre las hojas secas, mimetizándose perfectamente con el entorno, invisible para cualquier ojo humano. Los haces de las linternas de los hombres de Fausto bailaban entre los árboles acercándose peligrosamente. Pero entonces, como si la propia naturaleza conspirara a favor de la viuda, la niebla se espesó de golpe, descendiendo como un manto protector que reducía la visibilidad a menos de 2 metros. «No se ve nada, jefe. Es como si la tierra se los hubiera tragado», gritó uno de los capangas. «Vayan a la casa», ordenó Fausto. «Tienen que haber vuelto a esa madriguera de ratas». Isabela aprovechó la confusión y el ruido del motor arrancando de nuevo para moverse. «Corran», susurró. «Corran con todo lo que tengan». El trayecto de vuelta fue una pesadilla física. Arrastraron, empujaron y cargaron el cofre a través del bosque, tropezando con raíces, cayendo y levantándose. Cuando finalmente alcanzaron la parte trasera de la cabaña, Isabela sentía que sus brazos iban a desprenderse de sus hombros. Entraron por la puerta de la cocina, que estaba medio descolgada, y la cerraron tras de sí, atrancándola con una vieja mesa de roble y varias sillas. Estaban dentro, a salvo por ahora. La oscuridad en la casa era casi total, solo rota por los relámpagos que volvían a iluminar el cielo, anunciando que la tormenta regresaba para el segundo acto. Isabela encendió la última vela que les quedaba, con manos tan temblorosas que casi quema sus propios dedos. La llama pequeña y vacilante iluminó la sala, proyectando sombras gigantescas. En el centro del suelo, sucio de barro y siglos de olvido, reposaba el cofre.
Valentina se acurrucó en un rincón abrazada a sus rodillas. Gabriel buscó un martillo viejo que había visto el primer día. ¿Lo abrimos?, preguntó el niño, entregándole la herramienta a su madre. Isabela miró la caja. No era solo metal. Era la respuesta a todas sus plegarias o la condena definitiva. Respiró hondo. Visualizó la cara de desprecio de su suegra, la sonrisa cruel de don Fausto, y levantó el martillo. Sí, lo abrimos. El primer golpe resonó como un disparo en la casa vacía. El candado, corroído por el tiempo, resistió. Isabela golpeó de nuevo, y otra vez, su frustración, su dolor, su duelo, todo se canalizaba en cada impacto. «Ábrete, maldita sea, ábrete», gritó golpeando con una furia ciega. Con un crujido metálico agudo, el mecanismo interno del candado cedió. El cierre saltó liberando la tapa. El silencio volvió a la habitación. El zorro, que había entrado con ellos y estaba sentado junto a la chimenea apagada, se puso de pie y se acercó, olfateando el aire con anticipación. Isabela dejó caer el martillo y puso sus manos sobre la tapa fría. Miró a Gabriel, luego a Valentina. «Pase lo que pase, somos una familia. Nunca olviden eso». Levantó la tapa. El interior no brillaba con el resplandor amarillo del oro, al menos no al principio. Lo primero que vieron fue una tela de terciopelo azul oscuro, apolillada y deshecha. Isabela retiró la tela con cuidado reverencial. Debajo había un paquete envuelto en piel de venado y atado con cuerda de cáñamo. Y debajo de ese paquete, ahí sí, el brillo. No eran lingotes, sino monedas. Cientos de monedas de oro antiguas, españolas y mexicanas, centenarios y doblones, que captaban la luz de la vela y la multiplicaban por 1000. Era una fortuna pequeña, suficiente para comprar una casa, pagar las deudas, educar a los niños. Valentina soltó un «oh» de asombro y estiró la mano para tocar una moneda, fascinada por el metal brillante. Pero Isabela sabía, por instinto, que el verdadero tesoro no era el oro. El verdadero poder estaba en el paquete de piel. Lo desató con dedos ágiles. Dentro había un libro encuadernado en cuero y un tubo de metal sellado. Abrió el tubo primero, sacando un rollo de documentos amarillentos, pero perfectamente legibles, escritos con tinta negra y sellos oficiales de cera roja. Isabela desplegó el mapa que venía adjunto. Sus ojos recorrieron las líneas trazadas a mano y las anotaciones caligráficas fechadas en 1920. Su respiración se detuvo. «Dios santo», murmuró, llevándose una mano a la boca. «¿Qué dice, mamá?», preguntó Gabriel, notando la palidez repentina de ella. Esto lo cambia todo». La voz de Isabela temblaba, pero no de miedo, sino de una incredulidad electrizante. «Gabriel, estos son los títulos originales de la Merced Real, ratificados después de la Revolución. La finca El Olvido no es solo esta colina y esta casa podrida». Isabela señaló el mapa con un dedo tembloroso. «El título abarca todo el valle, el río, los pastizales del norte, los viñedos del sur, todo. Las tierras donde vive don Fausto, su mansión, sus establos. Todo está construido sobre nuestra tierra. Todo esto pertenece a la familia de tu padre. Nos lo robaron». Abrió el diario al azar. La caligrafía era apretada y urgente. Leyó en voz alta, bajo la luz parpadeante. «Sé que vienen por mí. Fausto padre ha corrompido al juez y al alcalde. Me envenenarán como hicieron con mi ganado, pero no tendrán los papeles. He escondido el legado de mi sangre bajo la protección del guardián del bosque. Si alguien de mi linaje encuentra esto, sepa que la justicia es paciente, pero llega. Recuperen lo que es nuestro». Isabela cerró el diario de golpe. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, limpiando un surco en la suciedad de su rostro. Entendió todo. La tierra inútil que la familia de su esposo le había arrojado como una limosna era, en realidad, la joya de la corona, y ellos eran tan ignorantes de su propia historia que no lo sabían. Pero Fausto sí lo sabía. Por eso quería comprarla desesperadamente. Por eso la amenaza,
Él sabía que era un usurpador viviendo en tiempo prestado. El sonido de un vehículo frenando bruscamente frente a la casa rompió el momento de revelación. Portazos, pasos pesados en el porche de madera que crujió bajo el peso de varios hombres. «Isabela». La voz de don Fausto llegó desde el otro lado de la puerta principal, falsa y melosa, pero con un trasfondo de violencia inminente. «Sé que estás ahí. Sé lo que encontraste. No seas tonta, mujer. Abre la puerta y negociemos. Te daré el doble, el triple. Piensa en tus hijos». Isabela miró el oro, miró los papeles que la convertían en la dueña legítima de medio estado y luego miró a sus hijos aterrorizados. El miedo se evaporó, reemplazado por una frialdad calculadora. Tomó los documentos y se los metió dentro de la camisa, pegados a su piel. «No hay nada que negociar, Fausto», gritó ella desde dentro, su voz resonando con una autoridad nueva. «Lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía». Una risa cruel se escuchó fuera. «¿Policía? ¿Aquí? Estás muy lejos de la civilización, querida, y la señal de teléfono es caprichosa. Derriben la puerta». El primer golpe contra la madera hizo temblar toda la estructura. El polvo cayó del techo. Valentina gritó y se tapó los oídos. Gabriel agarró el martillo poniéndose delante de su hermana. Isabela miró alrededor, buscando una salida, un arma, algo. Pero estaban rodeados. Fue entonces cuando el zorro, que había estado observando la puerta con una inmovilidad inquietante, levantó la cabeza. Sus orejas se giraron hacia atrás. Abrió la boca y, en lugar de un ladrido, soltó un aullido. Pero no fue un aullido normal. Fue un sonido que heló la sangre de los hombres que estaban afuera y erizó la piel de Isabela. Era un sonido profundo, vibrante, que parecía contener 1000 voces. El aullido subió de tono, atravesando las paredes, atravesando la tormenta, llamando a algo en la oscuridad del bosque. «¿Qué diablos es ese ruido?», se oyó preguntar a uno de los hombres de Fausto, con voz temblorosa. «Es solo un perro sarnoso». «Rompan la puerta ya», rugió Fausto. Pero el zorro no se detuvo. Siguió aullando, y segundos después, desde el linde del bosque, otro aullido respondió. Y luego otro, y otro más, desde el este, y otro desde el oeste. Isabela se acercó a la ventana rota y miró a través de las tablas que la cubrían. Decenas de pares de ojos brillantes habían aparecido en la línea de los árboles que rodeaban la casa. Amarillos, verdes, dorados. No eran solo zorros. Había perros cimarrones, coyotes, incluso lo que parecía ser un gato montés. La alcateia de la que hablaba la leyenda, el espíritu de la naturaleza que el abuelo había mencionado en su diario, estaba respondiendo al llamado del guardián. La puerta crujió violentamente bajo un nuevo embate. La madera alrededor de la cerradura comenzó a astillarse. Una mano enguantada se coló por la grieta intentando quitar la tranca. «No van a entrar», susurró Isabela, sintiendo una conexión extraña y poderosa con la fuerza salvaje que se congregaba afuera. «Esta noche no», se giró hacia sus hijos. «Gabriel, toma el saco con las monedas. Valentina, no sueltes mi mano. Vamos a salir, pero no por donde ellos esperan». El zorro dejó de aullar y corrió hacia la puerta trasera de la cocina, la que daba al bosque denso, la única vía de escape posible hacia la carretera principal donde quizás, solo quizás, podrían encontrar ayuda antes de que Fausto y sus hombres lograran entrar y silenciarlos para siempre. Pero para llegar allí tendrían que cruzar el cerco, confiar en la oscuridad y en un ejército de bestias salvajes que parecían estar esperando la orden de atacar. La batalla por el olvido había comenzado, y la viuda tenía aliados que el dinero de Fausto jamás podría comprar. El estruendo de la madera al ceder fue ensordecedor, como el crujido de un hueso gigante rompiéndose en dos. La puerta principal de la finca El Olvido, que había resistido tormentas y décadas de abandono, finalmente sucumbió ante la brutalidad de las botas de los hombres de don Fausto. La hoja de roble se desplomó hacia el interior de la sala, levantando una nube de polvo asfixiante que se mezcló con la lluvia que entraba en ráfagas violentas. «Entren y búsquenlos»,
bramó Fausto desde el umbral, su silueta recortada contra los relámpagos como una figura demoníaca. Quiero esos papeles, y quiero a esa mujer fuera de mis tierras ahora mismo. 3 hombres corpulentos, armados con barras de hierro y linternas potentes, irrumpieron en la estancia. Esperaban encontrar a una madre aterrorizada, acurrucada en un rincón suplicando piedad. Lo que encontraron, sin embargo, fue el vacío. La sala estaba desierta, iluminada únicamente por la vela que Isabela había dejado estratégicamente encendida sobre la mesa, proyectando sombras largas y danzantes que engañaban a la vista. «Jefe, no están aquí», gritó uno de los esbirros, confundido, barriendo la habitación con su luz. Pero no estaban solos. Desde la oscuridad del rincón más alejado, donde las sombras se espesaban, surgieron 2 puntos de luz dorada. Un gruñido bajo, vibrante y gutural resonó en las paredes desnudas, helando la sangre de los invasores. «¿Qué diablos es eso?», murmuró otro de los hombres, retrocediendo un paso instintivamente. Antes de que pudieran reaccionar, el zorro saltó. No era un ataque suicida. Era una maniobra de distracción calculada con una inteligencia militar. El animal se lanzó como un rayo rojizo, no hacia las gargantas, sino hacia las piernas. Sus dientes afilados se cerraron en el tobillo del hombre más cercano a la puerta, quien soltó un alarido de dolor y sorpresa, dejando caer su linterna y tropezando contra sus compañeros. El caos se desató instantáneamente, y entonces la orquesta exterior comenzó su función. Afuera, la noche cobró vida. Los aullidos que habían escuchado antes se transformaron en una cacofonía de ladridos, gruñidos y bufidos. La alcateia, que había respondido al llamado del guardián, no estaba allí para observar. Coyotes, perros salvajes y criaturas del bosque emergieron de la maleza rodeando la casa y los vehículos de los invasores. «¡Nos rodean! ¡Son cientos!», gritó el conductor de la camioneta de Fausto, aterrorizado al ver docenas de ojos brillando en la neblina. Un caballo, el pura sangre de Fausto, se encabritó violentamente al sentir los dientes de un perro cimarrón rozando sus patas traseras, lanzando a su dueño al barro con un golpe humillante. Mientras el pandemonium reinaba en el frente de la casa, Isabela, Gabriel y Valentina se deslizaban como fantasmas por la puerta trasera de la cocina. La lluvia caía con una fuerza renovada, lavando sus huellas casi tan rápido como las dejaban en el fango. «No miren atrás. ¡Corran!», ordenó Isabela, su voz apenas un susurro que el viento se llevó. Gabriel cargaba con el saco de monedas, cuyo peso le cortaba el hombro, pero no se quejaba. Valentina se aferraba a la mano de su madre con una fuerza desesperada, sus pequeñas piernas moviéndose tan rápido como podían sobre el terreno irregular. Isabela sentía los documentos antiguos pegados a su pecho, bajo la ropa empapada. El papel frío le quemaba la piel como si fuera fuego, recordándole a cada segundo lo que estaba en juego. No eran solo tierras, era la dignidad de su familia, la memoria de los ancestros olvidados y el futuro de sus hijos. Se adentraron en el bosque, lejos del camino principal, siguiendo una senda de ciervos que Isabela había vislumbrado días atrás. La oscuridad era absoluta, pero extrañamente, el miedo a lo sobrenatural había desaparecido. Las ramas que antes parecían dedos acusadores, ahora se sentían como brazos protectores que ocultaban su huida. Sabían que el zorro y sus aliados estaban comprándoles tiempo, quizás solo unos minutos, pero cada segundo era oro puro. A sus espaldas, los gritos de los hombres de Fausto y los disparos al aire comenzaban a desvanecerse, pero Isabela sabía que la tregua sería breve. Fausto era un cazador experto. En cuanto recuperara el control de sus hombres y superara el miedo inicial, encontraría su rastro. «Mamá, no puedo más», jadeó Valentina después de 10 minutos de carrera frenética, tropezando con una raíz y cayendo de rodillas en el lodo. Isabela se detuvo en seco y levantó a su hija en brazos, ignorando el dolor punzante en su propia espalda. «Ya casi llegamos, mi amor. Solo un poco más. Vamos a llegar a la carretera vieja». Continuaron. El bosque se abría lentamente. El sonido de la naturaleza cambió.
El rugido del viento en las copas de los árboles dio paso al sonido distante y sibilante de neumáticos sobre asfalto mojado. La carretera estatal. Al salir de la espesura, se encontraron con el asfalto negro y brillante bajo la lluvia. Era una vía solitaria, poco transitada a esas horas de la noche. Isabela bajó a Valentina y buscó desesperadamente en sus bolsillos el viejo teléfono celular que había guardado como una reliquia inservible. Sin señal, sin servicio. Las palabras brillaban en la pantalla agrietada como una sentencia. «Maldición», masculló Isabela, golpeando el aparato contra su palma. «¿Mamá?». Gabriel señaló hacia el sur. Luces. A lo lejos, dos haces de luz blanca cortaban la oscuridad, acercándose por la carretera serpenteante. Podía ser cualquiera. Un camionero, un turista perdido, o Fausto, si había logrado llegar a sus vehículos y rodear el bosque. «Escóndanse en la zanja», ordenó Isabela, empujando a los niños hacia el arcén. «Si es Fausto, corran hacia el bosque de nuevo y no paren hasta el amanecer». Isabela se quedó en medio de la carretera, con el agua escurriendo por su cabello pegado a la cara, levantando los brazos. Era una figura espectral, una mujer rota pero invicta, desafiando a la máquina que se acercaba. El vehículo disminuyó la velocidad. No era una camioneta de lujo. Era un todoterreno robusto, pintado de verde y blanco. Las luces azules y rojas en el techo, apagadas en ese momento, eran inconfundibles. La Guardia Rural. El corazón de Isabela dio un vuelco tan violento que pensó que se detendría. «¡Ayuda, por favor!», gritó corriendo hacia el coche. El vehículo se detuvo y un oficial bajó, con la mano en la funda de su arma, iluminándola con una linterna táctica. «¡Alto ahí! ¿Qué hace en medio de la carretera en una noche como esta, señora?». Isabela se derrumbó, no por debilidad, sino por el alivio abrumador. «Soy Isabela. Soy la dueña de la finca El Olvido. Necesito ayuda. Han invadido mi casa. Mis hijos están en la zanja». El oficial, un hombre mayor de rostro curtido y mirada severa, bajó la linterna al ver a los dos niños salir temblando del arcén, cubiertos de barro. Su expresión cambió de sospecha a preocupación genuina. «¿Invasión? ¿Quién?». «Fausto Morales», dijo Isabela, pronunciando el nombre con todo el veneno que había acumulado. El oficial se tensó. En esa región, el nombre de Morales era sinónimo de poder intocable. «Señora, esas son acusaciones graves. Don Fausto es un hombre respetado». «Es un ladrón y un criminal», interrumpió Isabela, sacando el tubo de metal de debajo de su ropa. «Y tengo las pruebas. Tengo los títulos originales de la Merced Real de 1920. Todo lo que él dice que es suyo es mío, y está ahora mismo destrozando mi casa para encontrar esto». El oficial miró el tubo antiguo, luego a la mujer desesperada y a los niños aterrorizados. Algo en la determinación de Isabela, o quizás el instinto policial de años de servicio, le dijo que no estaba frente a una loca. «Suban al vehículo», dijo secamente. «Vamos a ver qué está pasando en esa finca». El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Isabela abrazaba a sus hijos en el asiento trasero, mientras el oficial pedía refuerzos por la radio. «Posible allanamiento en curso. Situación volátil. Solicito apoyo inmediato». Cuando llegaron a la entrada de tierra de la finca, la escena era dantesca. Las luces de los vehículos de Fausto iluminaban la casa como un escenario de crimen. La puerta estaba destrozada. Se escuchaban golpes y gritos desde el interior. Los animales salvajes se habían retirado a la linde del bosque, observando en silencio, habiendo cumplido su misión de retrasar al enemigo. El oficial detuvo el patrullero y encendió las luces de emergencia. El destello azul y rojo inundó el patio, reflejándose en los charcos y en las caras sorprendidas de los hombres de Fausto que montaban guardia afuera. «¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo!», gritó el oficial por el megáfono, saliendo del coche con el arma desenfundada. Isabela bajó detrás de él, sintiendo una oleada de poder. Ya no era la víctima que huía en la oscuridad. Ahora regresaba con la ley y la verdad de su lado. Don Fausto salió de la casa, con una barra de hierro en la mano y la ropa desgarrada, cortesía de algún perro valiente.
Al ver a la policía, su rostro se contorsionó en una máscara de indignación fingida. Tiró la barra y levantó las manos, pero con arrogancia. «¡Oficial! ¡Gracias a Dios que llega!», gritó Fausto intentando tomar el control de la narrativa. «Esta mujer está loca. Me invitó a entrar y luego azuzó a una jauría de bestias contra nosotros. Mire a mis hombres, están heridos. Vinimos a ayudarla y casi nos matan». Era un actor consumado. Por un segundo, la duda cruzó el rostro del oficial. Fausto era poderoso, rico e influyente. Isabela era una forastera pobre, pero Isabela no iba a permitir que la mentira ganara. Caminó hacia adelante bajo la lluvia hasta quedar cara a cara con el hombre que había intentado arruinar su vida. «Miente», dijo ella con voz calmada, pero que resonó más fuerte que los truenos. Entró a la fuerza porque sabía lo que yo había encontrado. Isabela levantó el tubo de metal y sacó el mapa y los documentos, protegiéndolos de la lluvia con su propio cuerpo. «Oficial, estos documentos prueban que la familia Morales ha estado ocupando ilegalmente estas tierras durante 3 generaciones. El abuelo de mi esposo fue asesinado para ocultar esto, y esta noche Fausto intentó hacer lo mismo con nosotros». Fausto palideció. Sus ojos se clavaron en los papeles antiguos. Sabía exactamente qué eran. La arrogancia se evaporó, reemplazada por un pánico puro y visceral. Esos papeles son falsos. Es una falsificación. Tartamudeó, pero su voz carecía de convicción. «Eso lo decidirá un juez», intervino el oficial, acercándose a Fausto. «Pero por ahora, señor Morales, usted y sus hombres están detenidos por allanamiento de morada, daños a la propiedad y agresión. Y si esos documentos son reales, bueno, creo que va a tener problemas mucho más graves que una noche en el calabozo». Mientras el oficial esposaba a un incrédulo don Fausto, otros 2 patrulleros llegaban al lugar, alertados por la llamada de radio. La justicia, lenta y pesada, finalmente había llegado a El Olvido. Isabela se giró hacia la casa. En la ventana rota de la cocina, medio oculta por la oscuridad, vio una silueta familiar. El zorro estaba allí, sentado, observando la escena con una calma imperturbable. Sus ojos dorados se encontraron con los de ella. No había triunfo en su mirada, solo el reconocimiento de un equilibrio restaurado. Gabriel se acercó a su madre y le tiró de la manga. «Mamá, ¿ganamos?». Isabela miró a su hijo, luego al hombre que era empujado al interior de una patrulla y finalmente al bosque que susurraba secretos antiguos. «Sí, hijo», respondió, sintiendo que por primera vez en meses podía respirar de verdad. «Ganamos. Pero esto es solo el comienzo. Ahora tenemos que reconstruir todo lo que intentaron destruir». La tormenta comenzó a amainar, transformándose en una llovizna suave. La pesadilla había terminado, pero el amanecer traería consigo una nueva realidad. Isabela ya no era la viuda desamparada, era la matriarca de un legado recuperado, la guardiana del valle y, lo más importante, la mujer que había escuchado a la naturaleza cuando nadie más lo hizo. Sin embargo, mientras los policías tomaban declaraciones y aseguraban la zona, Isabela no podía dejar de pensar en la última entrada del diario del abuelo. «El espíritu de la naturaleza guardará mi legado». Miró hacia la ventana de nuevo, pero el zorro ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido, volviendo a las sombras para vigilar, esperando el momento en que fuera necesario de nuevo. La parte más difícil había pasado, enfrentar al monstruo humano. Ahora quedaba la tarea de sanar y de reclamar su lugar en el mundo. Pero Isabela sabía que no estaba sola. Tenía a sus hijos, tenía la verdad, y en algún lugar profundo del bosque tenía un aliado con ojos de oro que nunca dejaría que el olvido cubriera su historia otra vez. Antes de dar paso al desenlace final de esta odisea, queridos oyentes, quiero plantearles una última pregunta. ¿Creen ustedes que el destino está escrito en las estrellas o creen que se forja con el barro de nuestras propias decisiones y el coraje de enfrentar lo desconocido? Mientras escuchan el final de la historia de Isabela, piensen si don Fausto merece redención o si el peso de sus propios pecados es la única sentencia justa. Déjenme sus teorías en los comentarios.
porque lo que están a punto de escuchar es la prueba definitiva de que, a veces, los débiles son solo fuertes, que aún no han descubierto su propia fuerza. La tormenta aquella noche no solo limpió el cielo, sino que barrió con décadas de corrupción y silencio en el valle. Sin embargo, la victoria en la puerta de la finca no fue el final, sino el comienzo de una guerra diferente. Esta vez, las armas no fueron barras de hierro ni aullidos en la oscuridad, sino sellos de lacre, peritajes caligráficos y la ley. Durante los 3 meses siguientes, el caso de La Viuda de El Olvido ocupó las portadas de todos los periódicos regionales y nacionales. Don Fausto Morales, desde su celda preventiva, movió cielo y tierra, contrató a los bufetes de abogados más caros de la capital, intentó sobornar a funcionarios y lanzó campañas de difamación contra Isabela. Pero había subestimado 2 cosas fundamentales: la pureza inquebrantable de los documentos encontrados en el cofre y, sobre todo, la voluntad de hierro de una madre que ya no tenía miedo. Las monedas de oro antiguas, tasadas por expertos numismáticos, resultaron ser una pequeña fortuna. Isabela no las gastó en lujos. Vendió las justas y necesarias para contratar al abogado más feroz y honesto que el dinero podía pagar, un hombre que odiaba a los caciques tanto como ella. El día de la sentencia final, la sala del tribunal estaba abarrotada. Isabela se sentó en el banco de los demandantes, vestida con un traje sastre sencillo pero elegante, con la cabeza alta. Ya no era la mujer encorvada por la lluvia y la desgracia. A su lado, aunque no estaban permitidos en la sala, sentía la presencia de Gabriel y Valentina, y más allá, en el espíritu, la mirada dorada del guardián del bosque. Cuando el juez, un hombre anciano de anteojos gruesos que había revisado la evidencia histórica con lupa, golpeó el mazo, el sonido resonó como un cañonazo. «Este tribunal falla a favor de la demandante, la señora Isabela», leyó el juez, y su voz fue la música más dulce que Isabela había escuchado jamás. «Se reconoce la validez de los títulos de Merced Real de 1920. Se declara nula cualquier transacción posterior realizada bajo coacción o fraude. La totalidad de las tierras conocidas como Valle de los Morales, incluyendo la hacienda principal ocupada por el demandado, son restituidas a su legítima dueña con efecto inmediato». El silencio en la sala se rompió con murmullos de asombro. Don Fausto, sentado en el banquillo de los acusados, se desplomó en su silla. Su rostro, habitualmente rojo de ira, estaba gris. No solo perdía las tierras, el fiscal había añadido cargos por intento de homicidio, allanamiento y fraude procesal. El hombre que se creía rey del valle pasaría el resto de sus días contemplando el mundo a través de barrotes de acero, despojado de su poder, su nombre y su libertad. Isabela no sonrió con arrogancia, simplemente cerró los ojos, exhaló un suspiro que llevaba guardado 6 meses y susurró un gracias, dirigido a la memoria del tío abuelo que tuvo la previsión de esconder la verdad bajo tierra. Pasaron 12 meses, un ciclo completo de estaciones. Si visitaran hoy el lugar, difícilmente reconocerían la antigua Finca El Olvido. El nombre, por supuesto, fue lo primero en cambiar. Ahora, un arco de madera noble y hierro forjado en la entrada principal reza «Hacienda La Esperanza». La casa principal, aquel esqueleto podrido donde llovía más adentro que afuera, ha sido restaurada con un respeto exquisito por su arquitectura original. Las paredes brillan con pintura blanca fresca, el techo de tejas rojas es impecable, y las ventanas, grandes y luminosas, están adornadas con macetas de geranios que Valentina riega cada mañana. Pero el cambio más milagroso está en la tierra misma. Con el dinero de la compensación y la venta de las cosechas que Fausto había plantado ilegalmente, Isabela invirtió en tecnología y trabajadores locales. Los campos, antes explotados sin piedad, ahora son tratados con respeto. Los viñedos se extienden como mares verdes bajo el sol, y los olivos antiguos han sido podados y cuidados, prometiendo una cosecha récord de aceite virgen. Isabela caminaba esa tarde por la terraza de piedra,
revisando unos informes de producción en su tableta. Se detuvo para mirar hacia el jardín. Gabriel, que ahora tenía 10 años y había estirado como una vara de nardo, estaba ayudando al capataz a revisar los caballos. Ya no tenía esa mirada de adulto preocupado. Reía, corría y era por fin un niño. Valentina, con 6 años recién cumplidos, jugaba en el césped con un perro labrador que habían adoptado, aunque siempre dejaba un espacio en su cama para su viejo oso de peluche remendado, el héroe silencioso de aquella primera noche. La vida no solo había mejorado, había florecido. Isabela se había convertido en una figura respetada en la comunidad, una patrona justa, que pagaba salarios dignos y ayudaba a las familias del pueblo. La viuda, como la llamaban antes con lástima, era ahora la doña, pronunciado con admiración. Sin embargo, había un ritual que Isabela no perdonaba. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de violeta y naranja, Isabela dejó los papeles en su despacho. Se puso unas botas cómodas, tomó una cesta pequeña que había preparado en la cocina con carne fresca y frutas y salió sola hacia el linde del bosque. El camino hacia las ruinas de la capilla ya no era un sendero de zarzas y barro. Isabela había mandado limpiar la zona, respetando la vegetación salvaje pero haciendo el acceso seguro. Las ruinas mismas habían sido estabilizadas para que no se derrumbaran más, convirtiéndose en un santuario privado, un monumento a la memoria y al destino. Llegó al arco de piedra donde todo había comenzado. El agujero donde desenterraron el cofre había sido rellenado y cubierto con flores silvestres. En el centro, Isabela había colocado una pequeña placa de bronce, discreta, que decía simplemente, «A los que protegen en silencio». Isabela dejó la cesta sobre la losa de piedra y se sentó en el muro bajo, esperando. No tuvo que esperar mucho. El bosque se quedó en silencio un instante, como si contuviera la respiración ante la presencia de la realeza. De entre las sombras de los robles centenarios emergió el zorro. No parecía haber envejecido un solo día. Su pelaje rojizo brillaba con una salud exuberante, y sus ojos dorados conservaban esa inteligencia profunda y antigua que trascendía lo animal. No estaba solo esta vez. 2 zorros más jóvenes, cachorros de la temporada anterior, lo observaban tímidamente desde la maleza, pero él avanzó solo hacia Isabela. Se detuvo a 1 metro de ella. No había miedo, ni sumisión. Era un encuentro entre iguales. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. «Lo logramos, amigo mío», susurró ella, con la voz quebrada por la emoción. «Cumpliste tu promesa. Y yo estoy cumpliendo la mía. Cuidaré de esta tierra hasta mi último aliento». El zorro ladeó la cabeza, escuchando sus palabras. Luego hizo algo que Isabela jamás olvidaría. Se acercó lentamente, rompiendo la barrera invisible entre el hombre y la bestia, y presionó suavemente su hocico húmedo contra la mano extendida de Isabela. Fue un contacto breve, eléctrico, una bendición de la naturaleza misma. El animal se separó. Tomó un trozo de carne de la cesta con delicadeza y se giró hacia el bosque. Antes de desaparecer, se detuvo una última vez y miró hacia la casa, donde las luces cálidas se encendían en las ventanas y se escuchaban las risas lejanas de Gabriel y Valentina. El zorro soltó un sonido suave, casi un suspiro de satisfacción, como un guardián que sabe que su turno ha terminado porque la fortaleza está, por fin, en buenas manos. Con un movimiento fluido de su cola, se desvaneció entre los árboles, volviendo al misterio del que había surgido. Isabela se quedó allí unos minutos más, respirando el aire limpio de la sierra, sintiendo la paz absoluta de saber quién era y a dónde pertenecía. El viento movió su cabello y ella sonrió. Se levantó, sacudió el polvo de sus pantalones y emprendió el camino de regreso a casa, hacia la luz, hacia sus hijos, hacia la vida que había desenterrado con sus propias manos bajo la lluvia. Ya no era la viuda que huía de su pasado, era Isabela, la dueña de su destino, la madre coraje y para siempre, la amiga del zorro. Y así, queridos oyentes, cerramos el libro de esta historia. Pero recuerden,
cuando se sientan perdidos en la tormenta, cuando crean que todo está en su contra y la oscuridad los rodee, presten atención. A veces, la ayuda no viene con palabras ni con manos humanas. A veces, la salvación tiene 4 patas, ojos brillantes, y nos espera pacientemente al borde del camino para mostrarnos dónde debemos cavar. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Buenas noches, y que sus propios destinos sean tan luminosos como el amanecer en la Hacienda La Esperanza.